pedimos una entrevista con el conseller del Interior, máximo responsable político de la seguridad en Cataluña. No os concedemos la entrevista porque vosotros hacéis de altavoz de la extrema derecha. Como dejando claro que hago de altavoz de no sé qué, cuando al final simplemente hablamos de todos los partidos. Hay partidos que ellos llaman de extrema derecha, pero que resulta que han votado 250.000 catalanes. Cuando hablas de inseguridad, iba a decir la izquierda, pero es que realmente es el establishment que te habla de que no hay inseguridad, sino que hay una percepción de inseguridad, ¿no? Y especialmente aquí en Cataluña, pues hay como una moda de justificar la delincuencia. La gente no es delincuente porque sea mala, sino porque o lo han pasado mal en la vida, o son pobres, o son vulnerables, o son no sé qué, o son no sé cuántos. Que ha votado para endurecer el Código Penal para los multireincidentes y tienes partidos como Esquerra Republicana, Sumar y tal, que han votado en contra. El gobierno catalán se gastó el año pasado 24 millones de euros en los llamados proyectos de cooperación al desarrollo. Torneos de fútbol en Siria, combatir las violencias digitales en Marruecos, proyectos que cobran 300.000, 500.000 euros públicos, ¿no? Un proyecto que es la incubadora mozambiqueña, que es para proteger no sé qué de las mujeres en Mozambique y tal. Pero claro, en Cataluña sale que hay miles de catalanes mueren esperando la ayuda por dependencia, que han pagado todos sus impuestos. Hay unas listas de espera en la sanidad acojonantes. La sanidad está totalmente colapsada. Tú vas un día a urgencias y es dramático la de la gente que se acumula allí. Bueno, bienvenidos a Sinceros. Hoy tenemos un podcast muy especial. Tenemos con nosotros a Arnau Borràs, periodista independiente, y trataremos de temas muy interesantes. Ahora vamos tirando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Un placer estar aquí. Pues nada, ¿qué tal estás para empezar? Pues muy bien, contento por vuestra acogida y muy cómodo, y a ver si hablamos de esas cosas que no se hablan habitualmente en los medios. Aquí voy. ¿Qué implica ser una persona o un periodista independiente de verdad? A ver, nuestra realidad, nuestro medio de noticias está en Cataluña y tenemos la versión en español y en catalán. Sí que en Cataluña, pues es fácil diferenciar a la prensa tradicional de la prensa independiente, que es básicamente el que recibe subvenciones y el que no. En Cataluña, la Generalitat, que es el gobierno catalán, se gasta, son unos 60 millones de euros cada año en subvenciones y publicidad institucional. Y entonces, claro, da para regar a todos los medios, o a prácticamente todos, ¿no? Y después estamos como los apestados, ¿no? Pero que nos permite, pues, ser independientes y hablar de lo que queremos, como queremos, y sobre todo nos permite hablar de todo aquello que la gente habla por la calle, en la cola del mercado, en las cenas familiares, pero que por lo que sea no se habla en los medios de comunicación, por lo que sea, lo sabemos, ¿no? Porque si tú recibes X dinero, pues intentas cuidar un poco de lo que hablas. En cambio, nosotros pues tenemos total libertad para hablar de lo que nos viene en gana. Pues me gusta esto que comentas porque justamente te iba a preguntar si te acuerdas el primer lío que te metiste justamente por eso, porque igual decir cosas que los que a día de hoy controlan todo el tema medios de comunicación y tal, ¿cuándo te diste cuenta de, aquí empezamos a hacer daño? A ver, yo llevo en los medios, también los subvencionados, yo llevo desde los 20 y poco años, ¿no? Y sí que vas viendo con el tiempo que hay cosas que no cuadran, ¿no? Pero yo además vengo de deportes, o sea, que hablas de temas que tampoco no incomodan, porque al final hablar de fútbol o de baloncesto y tal, pues no pasa nada, ¿no? Pero sí que tú formas parte de medios y vas viendo que en función de lo que tratas, pues de las temáticas que vas hablando, pues te tratan mejor o peor las administraciones, ¿no? Y aquí ya empecé un poco a decir, aquí las cosas son un poco raras, ¿no? Normalmente te dicen, no, la prensa, el cuarto poder, ¿no? Tiene que fiscalizar al poder, no sé qué, y te das cuenta de que esto no es así. Y no fue hasta llegar a medios que ya no cobraban subvenciones, de ver cómo realmente funciona este mundo. Y dices, hostia, no me gusta nada, prefiero estar aquí, ¿no? Tener esa libertad. ¿Qué pasa? Que una vez decides subirte a este barco, vas empezando a ver las diferencias, o sea, cómo te vas distanciando de las administraciones, ¿no? Y, por ejemplo, una cosa que está prácticamente prohibida en los medios es cuando hay un hecho delictivo, pues comentar la nacionalidad, sea la que sea, aunque sea español.
Claro, yo entiendo que un periodista lo que debe hacer es dar toda la información, sin más. Porque se trata de que a tu lector o a tu telespectador o lo que sea, lo tratas con suficiente madurez, como si tú le dices que este señor es español, que ha atracado un banco, ¿no? Pues ha robado no sé quién. Ya te imaginas que no es que todos los españoles tal, ¿no? Y si dices que es de Rusia, pues ya sabes que todos los rusos hacen, ¿no? Pero simplemente, si dices que tiene 20 años y que no sé qué, pues das toda la información, como periodista das la información, ¿no? Y esto, pues está muy mal visto y en los medios convencionales, pues no se comenta. Nosotros sí, desde hace tiempo hay algún medio que también lo hace. Y entonces, la primera vez que vi, ¡buah! Porque ya me interpelaron directamente, fue cuando nosotros pues hará un año y medio o así, pedimos una entrevista con el conseller del Interior, el máximo responsable político de la seguridad en Cataluña, del gobierno catalán, y pedimos una entrevista. Oye, no sé qué, nosotros tenemos la redacción a 1 hora de Barcelona, podemos venir nosotros o que venga el político, nos adaptamos y tal. No, no, no os concedemos la entrevista porque vosotros hacéis de altavoz de la extrema derecha. ¿Cómo? O sea, y dices que primero podías decir, no me contestas o me dices que tiene la agenda llena y no hubiera pasado nada, pero ya como dejando claro que hago de altavoz de no sé qué, cuando al final simplemente hablamos de todos los partidos y ya está. O sea, hay partidos que ellos llaman de extrema derecha, pero que resulta que han votado 250.000 catalanes. Pues yo no puedo no hablar de este partido que tiene no sé cuántos diputados en el Parlamento de Cataluña. Te gustará más o menos, pero no puedo silenciar opciones políticas. De hecho, silenciar opciones políticas vendría a ser de lo que ellos acusan, ¿no? Y claro, y aquí es cuando dije, hostia, solo por hablar de un partido político ya me dicen que me dicen que no a entrevistas y tal. Buah, fue la primera vez que dije, hostia, pues quizás sí que les molesta lo que estamos haciendo, ¿no? Claro, es verdad, muy interesante porque al final allí te das cuenta de, ostras, ahora empezamos a tocar cosas que no gusta que toquen, ¿no? Y dar altavoz a gente que realmente se merece tenerla, por lo que decías es un tema numérico, de la cantidad de gente que vota, y como los que mandan esto los puede desestabilizar o los puede perjudicar, entonces es más fácil apartarlos y aquí no damos voz y se acabó. Y desde el mismo gobierno ya ni me presento, ¿no? Directamente, y además te digo el motivo. Sí, Para sí, que sí. tú intentes virar hacia otro lado para, si quiero tener capacidad de llegar a esta gente, tengo que dar este discurso, ¿no? Claro, si tú no hablas de este partido político, quizás sí que te conceda la entrevista, ¿no? Al final no era una justificación de por qué no te concedo la entrevista, sino que era una coacción, ¿no? Es decir, no, es que si tú no hablas de este partido, a lo mejor sí que te voy a conceder la entrevista. Y al final es matar al mensajero. O sea, yo ni soy culpable, ni responsable, ni nada de que un partido tenga, pues, 11 diputados en el Parlamento, pero si los tiene, pues hablaré de ese partido como hablo de otros partidos, porque al final hablo de todos los partidos. Claro, y te das cuenta como desde el gobierno catalán se coacciona a los medios para que no hables de un partido político que representa 250.000 catalanes, que para la gente que o sea, no está nada mal, 250.000 personas, ¿no? Entonces, claro, te das cuenta de que no es normal que un gobierno vaya coaccionando a periodistas para que no hablen de ciertos partidos, que es increíble. Me gustaría preguntarte también por cómo ves hoy en día la juventud, el empleo, la frustración que hay en una parte de la sociedad, de la gente joven sobre todo, y si tú crees que se está incentivando hacia qué tipo de empleos se está incentivando desde la clase política o desde las políticas públicas de hoy en día, porque tú al final tienes muchísima información y al final es una consecuencia de, ¿no? Si los políticos intentan digamos, incentivar unos ciertos trabajos o profesiones, esto al final se puede ver afectado en la sociedad. Sí, a ver, no voy a descubrir nada aquí y seguramente por este podcast habrá pasado gente más experta en estos temas más económicos y de empleo, pero es evidente que las nuevas generaciones tienen un problemón increíble, porque aquí es que todo empieza, que ahora podemos hablar del tema laboral, pero es que todo empieza, el gran problema que hay, especialmente en Cataluña, pero también en toda España, es el
pésimo nivel educativo. Cataluña hicieron las pruebas PISA, que todos los países o gran parte de los países del mundo, pues se examina cuál es su nivel, y en Cataluña estaba en la cola de España y también de Europa. Entonces, claro, tienes cada vez una masa más importante de jóvenes que no están lo suficientemente formados. Los que sí que están formados, como hay unos salarios pésimos, pues se van. O sea, tú estás como Estado o como administración, estás invirtiendo en la educación de una gente que se va a marchar a Alemania, al Reino Unido, a países donde realmente se valora económicamente a estos trabajos, ¿no? Y después tienes otra masa de gente que como... A lo mejor hay gente que le sorprende esto, porque es sorprendente, pero en Cataluña cada vez es más complicado ver a alguien repetir curso. O sea, repetir curso se ve como un castigo cuando realmente es, hostia, esta persona no está preparada para empezar a asumir nuevos contenidos, vamos a reforzar, o sea, realmente es una demostración de que el sistema no deja tirado a nadie y que refuerza si alguien lo necesita, pues que esté un año más, ¿no? Pero se ve como un castigo y entonces, claro, no repitan curso porque si no se van a frustrar y tal. Y llegas, porque esto hablas con profesores universitarios, te dicen, tengo alumnos que apenas saben comprender un texto o redactar un texto sin hacer muchas faltas de ortografía, ¿no? Se ha incentivado que no haya una formación académica. Entonces, por un lado tienes los que sigues, porque a pesar del sistema, pues hay gente, hay jóvenes que sí que quieren estudiar y que son vocacionales, ¿no? Y una carrera de químicas o de físico, matemáticas o de medicina, ¿eh? O lo que sea, pero claro, que se van al primer mundo y después tienes otra masa de gente que no la has sabido tú como administración incentivar para que tengan una buena formación, porque al final la educación también tiene que servir como ascensor social, ¿no? De gente con entornos más complejos y tal, pues que vean que tienen pueden tener una salida y un futuro gracias a estudiar, pero no se incentiva eso. Y entonces, claro, tienes gente que se va y gente condenada a trabajos precarios, que a su vez es la que muchas veces se incentiva desde la administración, especialmente en Cataluña. De hecho, desde hace ya tiempo, ¿no? Pues siempre se ha dicho, ¿no? El tocho y el turismo, ¿no? Que muchas veces, pues, en muchas ocasiones, turismo de baja calidad. Cuando en Cataluña no debería ser así, porque hay una de patrimonio de la humanidad y tal, que podría haber mucho más. El turismo no es malo, pero que muchas veces se incentiva aquí es el turismo de baja calidad, que representa que tienes sueldos bajos. Entonces, claro, tienes un problema que toda esta gente, la que puede evolucionar se va y la que puede evolucionar pero no se va, pero tampoco tiene posibilidades de crecer porque no puede adquirir una vivienda, porque el problema de la vivienda en toda España, pero en Cataluña especialmente, pues es increíble. Y después tienes a gente que no le das la posibilidad de poder ascender socialmente, ¿no? Entonces tienes un problema enorme de motivación, de salidas y de formación. Entonces, yo no sé qué pasará en el futuro, pero está la cosa complicada. Y un poco lo que comentabas de realmente formamos a la gente y luego se van. ¿Crees que es un tema de una huida por el futuro que ven aquí? ¿O realmente es porque creen que es una oportunidad a nivel profesional para ellos irse al primer mundo que decíamos? Porque estoy de acuerdo contigo, tal y como decías, que el primer mundo a día de hoy ya no es España. Pero No. ya seguramente sería Suiza, Alemania, una parte de Alemania, Estados Unidos, una parte y tal. Eh, ¿Crees que realmente es una huida del futuro que ven aquí o porque la oportunidad laboral realmente les compensa? Yo creo que el primero era la segunda opción, ¿no? Tienes mejores sueldos y tal, pues te vas, pero ahora yo creo que también hay un punto de que ven un futuro complicado. O sea, al final hoy en día un joven no puede tener una casa en propiedad si no es heredada, por ejemplo. O sea, el mercado de la vivienda está tan reventado porque está lleno de regulaciones. Y bueno, esto daría para un podcast entero, ¿no? Entero. Seguramente. Pero hoy en día un joven lo tiene muy complicado realmente para ser propietario de una vivienda. Y claro, a la hora de construir una familia y tal, pues entonces sí, casi que lo tengo más fácil yéndome, lo que decíamos, ¿no? Primer mundo que aquí. Entonces, primero sí que era un tema de mejores condiciones, pero ahora yo creo que a muchos jóvenes les dices, ¿cómo te gustaría formar tu familia? ¿Aquí o en
Alemania, y seguramente te dirán en Alemania. Claro, que es realmente el problema que tenemos real es este, porque ya no es un tema solo de que haya mejores oportunidades laborales, sino que ven que el futuro de otras cosas que no depende de uno mismo y ya no es tan bonito como pintaba antes y hay otras opciones mejores. Entonces, claro, realmente este es un problema. ¿Y realmente crees que si se dieran más oportunidades a que la gente emprendiera y dar posibilidades de emprender, porque a nivel laboral es complicado, vivienda está complicado, pero también si diéramos más facilidades para que la gente emprendiese un país como el nuestro, realmente igual habría una parte de esta gente que diría, bueno, no es fácil, pero si lo hago bien y sé que lo trabajo de verdad, tengo posibilidades de ir subiendo, ¿no? Pero es que es muy complicado. Es que, o Sí, sea, bueno. sobre el papel es lo que tú dices, ¿eh? Estaría muy bien, pero el otro día leía que en Cataluña es la comunidad, es que claro, hablamos muchas veces de Cataluña como ejemplo de lo que pasa también en otros sitios, ¿no? Pero en Cataluña es donde te tardaba más en darte permisos de actividad y también donde tardabas más en cobrar un contrato de la administración. Ya por no hablar de la burocracia que te piden a la hora de iniciar una empresa, un proyecto, lo que sea, y después a la crujida fiscal que te pegan a la mínima, ¿no? Es que cosas tan que no deberían costar tanto, que es que te den el permiso y que te paguen la factura si tú trabajas para la administración, claro, ya está. Ya eran, no sé, ahora no me acuerdo, pero no sé cuántos días que dices, claro, es que es imposible. Y después el infierno fiscal que es en muchas ocasiones a iniciar un proyecto, vamos, ya ni te cuento, y en Cataluña especialmente, es que nos verán gente de toda España, gente de fuera de España, que es que fliparían con Cataluña. O sea, en Cataluña ha llegado un punto que supongo que conocerás el proyecto porque es de aquí cerca. Quieren hacer una empresa de Corea del Sur, quiere hacer una fábrica de baterías eléctricas y claro, ya se ha tenido que posponer un año el inicio del proyecto y hay una oposición de cuatro vecinos y cuatro partidos políticos minoritarios, ¿eh? Pero porque están en contra de las baterías eléctricas, no sé qué, no sé cuántos, y dices, claro, esto hay un vídeo que la gente que lo pueda buscar, si lo quiere buscar, de un político de aquí Cataluña, Alejandro Fernández, que es el perroflautismo contemplativo, y lo explica a la perfección. O sea, dice, la agricultura intensiva no, que no sé cuántos, la extensiva tampoco porque no sé qué, la energía eólica no porque trincha el territorio, la eólica tampoco porque las aves no sé qué, no sé cuántos, la nuclear no porque claro, los residuos no sé qué, y dices, claro, al final todo es en contra. Tú quieres hacer algo y todo es no, y no, y no, y no, especialmente en Cataluña, ¿no? Y al final dices, bueno, pues ya no sé qué puedo hacer, ¿no? Pero claro, la gente realmente quiere llegar a casa, apretar el botón de la luz y que haya luz, y que la lavadora Sí, funcione y el horno claro, sí, también. sí, Y claro, claro, entonces magia no se puede hacer. eso sí, Y eso te es. quería comentar que el caso de Corea del Sur nos da muy de cerca, esto no está preparado, es casualidad completamente. Delante de donde estamos grabando ahora, tenían las oficinas esta gente, los coreanos, Ah, mira. y casualidad, cada día los veía fumando fuera. Ostras, y un día hablando con ellos me dice, aquí en Cataluña esto es normal porque llevamos meses y meses, toda la expedición aquí, instalados aquí, hoteles, oficinas alquiladas que estaban aquí, y llevamos meses y no tenemos el ok, porque van pasando por filtros del estamento municipal, luego el comarcal, luego el provincia, luego no sé qué. Dice, hay que pasar 5 diferentes y cada una meses. Y al final dice, nuestros jefes están para irse y decir, Claro, lo es que, dejamos y nos vamos a otro sitio. claro, Queremos ir a Holanda porque es más fácil que en Cataluña. Primero nos gustaba mucho el proyecto y ahora estamos a punto de tirar la toalla, pero me sí, decía sí. ya indignado. Sí, no. Dice, los jefes no podemos avanzar, vamos a dar trabajo a la gente y tal. O sea, este caso lo viví hace igual un año o 2 años, en primera persona de ellos, de explicarme que hasta dónde hemos llegado, que no nos dejan trabajar, Sí, ¿sabes? De sí. ninguna manera. ¿Eh? Ahora hay una entidad ecologista que son cuatro gatos, pero han presentado una denuncia también con unos agricultores, una denuncia. Ahora el juzgado lo tiene que. Claro, en teoría este proyecto creo que se tenía que poner en marcha el 2027 y han dicho que hay en 2026 y han dicho que nada, el 2027. Pero es que tal y como está el panorama, creo que tampoco, y al final los coreanos dirán, mira, pues nos vamos a Holanda y tal, porque es realmente increíble un proyecto que baterías eléctricas, que habitualmente, ¿no? Cuando hay centrales nucleares o cosas así más un poco más complejas, pues
puedes entender que tampoco, ¿eh? Pero puedes entender, ¿no? Que grupos ecologistas y tal, pues se pongan en contra. Porque si son baterías eléctricas, pues baterías eléctricas tampoco. Al final, el vídeo ese que te comentaba Alejandro Fernández decía, bueno, el que no es hijo de papá de alguna cosa tendrá que vivir, ¿no? Y tendrá que trabajar, ¿no? Y al final es un poco esto. Mira, justamente va muy bien que digas esto porque nosotros aquí desde Sinceros creemos mucho en la meritocracia. Y te iba a preguntar que si no eres hijo de papá o tienes una sociedad realmente en redes o contactos aquí en Cataluña y en España, realmente la meritocracia prácticamente es imposible, porque gente que tenga proyectos interesantes o sea muy válido en cosas, si no eres conocido de alguien o tienes maneras de poder articularlo, muchas veces acabas cansado y tiras la toalla porque dices, es imposible, ¿no? Sí, sí, sí. Y más, sobre todo, tienes que tener amigos en la administración. Que al final es la clave para poder prosperar. Que a veces, rascando un poco, acabas encontrando a alguien porque hay tanta gente viviendo de un modo u otro en la administración que al final siempre acabas encontrando. Pero es increíble cómo funciona, que realmente es muy complicado tirar adelante según qué proyectos si no tienes el enchufe en este caso en la administración. Vamos a pasar en un bloque más de hablar de la sociedad, de cómo lo ves a día de hoy y dónde venimos, hacia a dónde podemos ir. ¿Y qué crees tú que ha cambiado en los últimos 10 años en lo que es la inseguridad en las calles? Una cosa que a la gente le preocupa mucho, en Cataluña especialmente, porque lo vivimos muy de cerca y tal. ¿Tú crees, con toda la información que tú tienes y los medios que has trabajado conjuntamente, has trabajado con ellos y ahora haciendo un poco de altavoz independiente, qué crees que ha cambiado en los últimos 10 años y qué preocupa a la gente de ello? Aquí, primero que hay un problema, que cuando hablas de inseguridad, iba a decir la izquierda, pero es que realmente es el establishment, que te habla de que no hay inseguridad, sino que hay una percepción de inseguridad, ¿no? Esto es bueno, es como la coletilla que utilizan para decirte, no es verdad que haya más. Lo que pasa es que ahora las redes sociales te dicen, no, como la gente tiene un móvil, pues te das más cuenta de porque circulan vídeos y tal. Pero aquí hay dos cosas. Una, que quiere decir que antes se silenciaban muchos casos. Después tú miras datos y sí que es verdad que hay entre los años 2000 y 2010 hay algunos años duros a nivel de inseguridad, pero también es verdad que ahora mismo, por lo menos en Cataluña, estamos viendo las peores cifras de la última década, ¿no? Pero hablar de esto está prohibido. Está prohibido porque ha llegado un momento y especialmente aquí en Cataluña, pues hay como una moda de justificar la delincuencia. O sea, no, la gente no es delincuente porque sea mala, sino porque o lo han pasado mal en la vida, o son pobres, o son vulnerables, o son no sé qué, o son no sé cuántos, que dices, en el caso, bueno, es en Cataluña y en el resto de España creo que el porcentaje es parecido, pero en Cataluña, que lo conozco más, uno de cada cuatro personas son consideradas vulnerables o al límite de la pobreza y tal y cual. Claro, si todos delinquieran, esto sería un caos. O sea, que no pongan de excusa ser pobre para justificar la delincuencia, porque si fuera así, habría muchos más delincuentes. O sea, hay muchos factores. La delincuencia es como muchas de estas cosas que no es. No es que hay gente pobre y hay delincuentes. O hay gente que dice, no, hay inmigrantes, hay delincuentes. No, la delincuencia son fenómenos que tienen muchos factores y se tienen que tener en cuenta todos los factores. Pero no, parece que no, que se ha puesto como de moda justificar la delincuencia. Se hizo viral hace unos días un vídeo en el metro de Barcelona de una chica defendiendo a una carterista. Supongo que hay esta gente que son patrullas ciudadanas que van persiguiendo a carteristas en el metro, pues cogieron a una y saltó una diciendo, pero dejadla, no sé qué. Le dicen, pero es carterista. Y la tía, me da igual. ¿Pero cómo que te da igual? ¿Cómo que te da igual? Si es una carterista, ¿no? Pues defendiendo la carterista, ¿no? Y esto es una anécdota, pero esto pasa en el Parlamento y en el Congreso de los Diputados, que se ha votado para endurecer el Código Penal para los multireincidentes y tienes partidos como Esquerra Republicana, Sumar y tal, que han votado en contra, ¿no? Porque se necesitan, ¿cómo lo llaman esto?
ayudas sociales y que dices, bueno, hay gente que es mala y no pasa nada por asumirlo porque te permitirá solucionar el problema. Hay gente mala. O sea, el otro día salió una noticia de un tío que atracó a un anciano de 91 años. Mira, a mí no hay pobreza que me justifique esto. Tú eres mala persona, una persona de 91 años. No tienes que hacer nada, pobre señor o señora. No recuerdo si era. Y entonces estamos en esta situación, que primero es el negacionismo de la delincuencia. Entonces tú ya no puedes hablar de este tema. Pero claro, entonces la gente que cada vez le da más miedo ir por según qué calles, en según qué horas del día, pone la tele y percepción de inseguridad, no sé qué, no te habla del tema. Después ves redes sociales o ves a periodistas independientes hablando del tema y dices, hostia, no estoy solo. Es verdad, lo que yo veo por la calle o lo que a mí me ha contado mi vecino o mi compañero de trabajo y tal, es verdad que esto pasa, ¿no? Y en esas estamos, de que más allá de los números, es evidente que estamos de la última década en los peores años a nivel delincuencial, según qué delitos, ¿eh? Pero, por ejemplo, han aumentado muchísimo las agresiones sexuales, se han disparado un montón, ¿no? Claro, y después ves los medios tradicionales que te dicen que no, que estos son percepciones, ¿no? Es lo que la gente más le harta, ¿no? De que la tomen por idiota, que es lo que pasa en los medios tradicionales. ¿Y tú crees que realmente hay una parte, tanto de la política como de la población, que por un tema de ideología propia, para no reconocer según qué hechos, miran hacia el otro lado o dicen, no, no, esto lo niegan? Sí, 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 es así. Muchas veces se mira a la izquierda, ¿no? Pero también hay una parte de la derecha más centro-derecha que han convertido, pero en la izquierda se ve más, han convertido su ideología en un dogma de fe. Es como una religión. Y al final, tú ves una cosa y vas a buscar la justificación que sea para no entender lo que tienes en la cara, ¿no? El caso ese de la carterista, ¿no? De la tía defendiendo a la carterista, que no ves que tienes delante una carterista, que son personas, o sea, no es alguien que necesita alimentar a sus hijos y se va al supermercado a robar 3 manzanas, ¿no? La gente sabe que los carteristas son profesionales de esto. Y aquí como las leyes son como son y la justicia está colapsadísima, pues tú puedes robar menos de no sé qué cantidad y no vas a tener problemas realmente, ¿no? Y es gente profesional, pero tú te lo pones en la cara a alguien que su dogma es que no, que es un tema de desigualdades sociales y le dará igual, es su dogma de fe, es tanto que esta gente, muchas veces, esta gente tanto critica las religiones, ¿no? Pues es que se lo miran igual, como una religión, y les da igual que se lo pongas encima, delante de la cara, que él seguirá con su dogma. Ellos, ¿realmente crees que, por ejemplo, el caso de Elon Musk, que adquirió Twitter y su principal motivo, por lo menos al principio, era quiero salirme un poco de lo que es los medios tradicionales y que se deben a, y voy a coger una herramienta para poder llegar a todo el mundo y que realmente yo pueda expresar lo que mucha gente le preocupa, porque esto en Estados Unidos pasó hace no mucho, ¿no? Es decir, bueno, una persona que diga, tengo capacidad para acceder o comprar un medio que sé que llega a millones de personas y que no tenga terceros que me digan qué tengo que publicar cuando hay elecciones o cuando hay historias, ¿no? Un poco sería... Para asegurar tu futuro en un mundo tan cambiante como es el día de hoy, ya no basta solo con trabajar duro y ahorrar. Tienes que aprender a invertir en los mercados financieros. Aquellos tiempos en los que podías dejar el dinero en el banco y que te dieran una buena rentabilidad han quedado atrás. Hoy, si no haces nada, tu dinero va perdiendo valor. Sin embargo, antes de invertir, debes formarte para entender bien lo que estás haciendo y así evitar correr riesgos innecesarios con todo tu dinero. Es por eso que quiero hablarte de MT Academy, el patrocinador de este podcast y la academia especializada en el trading y en la inversión, donde podrás aprender desde cero cómo generar ingresos y hacer crecer tu patrimonio de forma estructurada y controlando todos tus riesgos. Si quieres empezar en el mundo de la inversión, visita el enlace que tienes en la descripción y empieza tu formación hoy mismo en MT Academy. Sí, desde hace un tiempo el sistema se ha puesto entre ceja y ceja demonizar las redes sociales, especialmente a Twitter, X, la de Elon Musk, ¿no? ¿Qué pasa? Que sí que es verdad. En cualquier red social hay desinformación. Pero es que las fake news parece que sea un concepto que se inventó hace 10 años cuando ganó Donald Trump las primeras elecciones, pero las fake news ha habido siempre.
siempre. Yo recuerdo una portada del País, el periódico con más reputación seguramente de España, una portada con la imagen que supuestamente era Hugo Chávez fallecido y resultó que era fake, que falleció muchos años después, ¿no? Ah, lo que pasa es que los medios tradicionales hasta ahora tenían el monopolio de las fake news y la desinformación y ahora con las redes sociales cualquiera puede desinformar, ¿no? Entonces sí que por un lado en las redes sociales hay un punto de desinformación, pero como había en los medios tradicionales, lo que pasa es que a la vez en las redes sociales también hay fuentes fiables de información que te cuentan todo aquello que el sistema no quiere que sepas. Entonces por eso mucha gente está en las redes sociales porque no tienen ese filtro de la prensa subvencionada que depende del dinero público para sobrevivir y por lo tanto ciertos temas te los esconde o te los maquilla. Y entonces, claro, por eso ahora están demonizando las redes sociales, porque más allá de posible desinformación que pueda haber, que sí, que la hay como en todos sitios, también es uno de los pocos espacios de libertad donde la gente puede contar su realidad y otra gente decir, hostia, esta también es mi realidad, ¿no? Y por eso van a por las redes sociales, porque quieren volver a tener ellos el monopolio de la desinformación y el monopolio de las fake news. Y no, al final, pues está muy bien que hayan. Yo debo ser de los pocos periodistas que defienden las redes sociales, pero es que es así, pero es que está muy bien que hayan redes sociales porque lo que decía antes, al final todo eso parte de que tú tratas a la gente de una forma más o menos madura. En las redes sociales hay desinformación, pero yo también confío que la gente es suficientemente madura como para cosas que son fake news, pues ya ve que no es así, pero le permite a la gente informarse de cosas que no saldrán en los medios subvencionados y esto es muy importante y cualquiera que defienda mínimamente la libertad debe defender estas redes sociales. ¿Y tú crees que, creo que estamos de acuerdo por lo que comentas, que puede haber una fractura social por un tema de información y que ahora un poco la realidad está llegando a todo el mundo, porque gracias a lo que comentábamos de nuevos medios, de periodistas como tú que son independientes y explican lo que pasa realmente, lo que a la gente le preocupa, ¿crees que esta fractura social puede acabar en una separación entre barrios, zonas, incluso hacer más guetos o zonas incluso privadas? Esto pasa mucho en Sudamérica, ¿no? Vemos, seguro mucha gente nos ve que realmente son sudamericanos o centroamericanos, y hay muchas zonas que en Europa no se estila tanto que sean privadas, ¿no? Zonas privadas de residencias privadas, por un poco lo que hemos hablado los últimos 10-15 minutos de la inseguridad, la fractura actual, gente mirando hacia otro lado cuando la realidad es una. Y hay mucha gente que piensa, seguramente vamos hacia allí, ¿no? Y intentando cohesionar la sociedad, igual conseguimos aún separarla más. Sí, 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 sí. Es que al final yo no creo que lleguemos a este punto, pero sí que es verdad que hay cada vez más, yo no diría crispación, pero sí que hay un desencanto entre la gente de la calle y lo que es el establishment. Y cuando hablo de establishment me refiero a según qué grandes multinacionales, me refiero sobre todo a políticos y también especialmente a medios de comunicación, ¿no? Y entonces, bueno, se crea un clima complicado. Después, toda esa gente que ha estado alimentando esta crispación son los que denuncian crispación que la han provocado otros cuando han sido ellos, ¿no? Pero sí, el hecho de que abordábamos el tema antes de la inseguridad, ¿no? Si tú no haces nada para combatir la inseguridad, porque aquí las leyes son muy laxas y no cuesta mucho castigar al delincuente, de hecho en muchos casos se protege incluso al delincuente, podemos hablar de ocupación cuando se incentiva la ocupación, el tema manteros y tal. Ah, claro, tú llega un momento que tienes miedo porque ves que no hay, porque al final hay como un contrato, ¿no? Entre el ciudadano y el Estado o la administración. Y cuando este contrato, una de las cosas en los que se basa es que tú pagas unos impuestos por tener seguridad y tú cada vez pagas más impuestos y tienes menos seguridad, claro, aquí es donde entra un posible conflicto que en temas de seguridad sí que se está dando, pero se está dando también en temas de servicios públicos. Aquí cada vez la sanidad va peor, la educación lo hemos comentado, cada vez está peor, ¿no? La inseguridad cada vez está peor, las infraestructuras también empiezan a ser un drama aquí en Cataluña. Claro, y al final cuando se rompe este contrato que tiene el ciudadano con la administración, pues entras en un escenario que creo que no es óptimo
No es óptimo especialmente para el establishment, pero bueno, veremos cómo acaba. Comentabas antes del tema de los medios subvencionados. Cuéntanos un poco cómo funcionan y realmente en qué te pueden condicionar a nivel de contenido. Para la gente que nos está viendo, es decir, se habla mucho de ello, pero realmente, ¿qué afecta en realidad? ¿Cómo tú lo notas? ¿O cómo lo has vivido y qué diferencia lo ves cuando estás al otro lado de la mesa, cuando no dependes de, qué diferencias hay? Claro, el ejemplo que te he puesto antes, yo creo que es muy ilustrativo, ¿no? Si tú quieres una entrevista con cierto responsable político, tú no puedes hablar de este otro partido político, porque yo estoy en el gobierno y yo decido. Claro, en el caso de Cataluña, esto mucha gente del resto de España ahora se pondrá las manos a la cabeza. El gobierno catalán cada año se gasta 60 millones de euros iba a decir en comprar a los medios, pero en subvenciones y publicidad institucional, ¿no? 60 millones de euros cada año. Esto es muchísimo. Entonces, claro, 60 millones de euros para unos medios de comunicación que al final a nadie se le escapa, el mundo del periodismo está en crisis, una crisis de modelo evidente, pero es que además también una crisis de credibilidad. Por lo tanto, dependen a muerte de esta parte del pastel que le corresponde de los 60 millones de euros, ¿no? Entonces, tú en el momento que dependes tanto de la administración, y estoy hablando solo del gobierno catalán, ¿eh? Aquí podríamos hablar del gobierno de Barcelona, de la Diputación de Barcelona, también del gobierno de España, o sea que después vas rascando por otras administraciones, ¿no? Pero solo del gobierno de Cataluña de 60 millones de euros. Como dependes tanto, pues claro, si a tú te dicen, si quieres esta entrevista no hablas de este partido, qué vas a hacer si tú dependes de ello? Pues no vas a hablar de ese partido político, pero aquí es donde es todo, se vuelve todo mucho más perverso, porque estás silenciando una opción política para no perder tu subvención y tu parte del pastel, para no tener que hacer un héroe en tu redacción. O sea, es totalmente un sistema totalmente perverso, ¿no? Y entonces nosotros pues hemos salido de aquí. ¿Tiene ventajas? Que te da mucha más libertad. ¿Tiene inconvenientes? Bueno, evidentemente, como comentamos, también al nivel de pobreza van en aumento en Cataluña, pero también en toda España. Es más difícil hacer sostenible un medio de comunicación que tenga un músculo como el que pueda tener un medio subvencionado. O sea, nosotros en E-Noticias, la última vez que nos auditamos a nivel de visitas, éramos el quinto digital en catalán con más visitas. El quinto. Claro, estábamos compitiendo contra medios, por ejemplo, el Diari Ara, que el año pasado recibió más de 3 millones de euros en subvenciones y publicidad institucional. Claro, evidentemente, el número de redactores que podamos tener nosotros no es ni comparable con lo que puede tener el Diari Ara, ¿no? Y entonces, claro, tiene carencias, o sea, ganas por un lado la libertad e independencia, pero a nosotros que básicamente nos financiamos con publicidad privada, publicidad de Google y las subvenciones de nuestros lectores, de nuestra comunidad, pues evidentemente no te da para tener más de 3 millones de euros como el que recibe el Diari Ara para poner un ejemplo, y otro que recibe 1,5 millones y el otro recibe 800.000 y tal, ¿no? Pero claro, no puedes competir. Cuando hay una última hora, ellos lo van a publicar antes, porque tienen como 4 o 5 redactores solo para cuando salta una última hora. Entonces nosotros, pues, tenemos también que buscar nuestro espacio, explicando las cosas como nadie más las explica, contando cosas que nadie más explica, pero no puedes competir directamente a nivel de músculo de recursos humanos, porque, bueno, es que es competir contra un monstruo que va dopado. Un monstruo que va dopado porque recibe 3 millones de euros públicos, de subvenciones. Pero bueno, es el problema también de estar en un mundo que está en crisis como es el mundo de la comunicación, y más en el caso de Cataluña, que nosotros hacemos versión en castellano, en español y en catalán, y en la parte catalana pues tiene los hablantes que tiene y por lo tanto no puedes tener un gran número de suscriptores, etcétera, ¿no? Y realmente, ¿por qué crees que el ciudadano medio em, no consigue identificar toda esta manipulación mediática vía medios? O crees que realmente no hacen este ejercicio? ¿Estás notando que cada vez está haciéndolo un poco más la gente media, digamos, la gente que antes igual no estaba completamente desconectada y ahora se dan cuenta? ¿Qué crees que pasa a nivel social con lo que estamos comentando? Claro, a ver, sí que está habiendo un cambio, pero un cambio, yo hablo
te puedo hablar del caso de Cataluña porque lo conozco más, podemos hablar de toda España que también lo conocemos, pero al final es un cambio que se está viendo a nivel global. O sea, en el momento en que en Argentina ha habido el cambio que ha habido, ¿no? Y a mí me gusta un poco poner el ejemplo de Argentina como un... Si hayan podido despertar, ¿no? Y que haya ganado alguien como Milei que sobre el papel parecía imposible, todo puede ser posible. Al final, la gente acaba despertando poco a poco y cuesta, porque es que al final, si tú tienes a todos los medios subvencionados, por lo tanto comprados, y el discurso único va machaca, machaca, machaca hacia una dirección, es complicado que la gente despierta. Es un tema generacional. La gente joven seguramente que se informa más por redes sociales, pues es más fácil que vea esta otra realidad. Pero yo, por ejemplo, lo veo con familiares míos que tienen 60 años, que básicamente ven la televisión pública y los 4 medios más subvencionados, y les comento cosas y como si les hablaras en chino, ¿no? Porque son como sus fuentes de información no son las que tiene otra gente, la gente más joven, pues se piensan que esto no existe. Entonces, claro que cuesta mucho, pero sí que cada vez hay más gente que está empezando a despertar y a darse cuenta de la estafa que es todo. Comentabas el tema de Argentina y yo tengo un caso que me tocó de cerca, que es una persona argentina allí, y yo le pregunté, ostras, ¿cómo conseguisteis hacer este cambio, no? Porque a veces tienes la sensación que hasta que no tocas suelo, 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 no consigues, que Argentina ha estado años cayendo, 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 y hasta hace nada no ha habido un cambio de verdad. Y me hizo una reflexión esta persona allí en Argentina que me hizo pensar y me dijo... Nosotros allí hemos ganado en Argentina porque llegó un momento que la gente joven, la gente de 15, 20 años, ¿no? Como muy jóvenes hasta los 40, se iban a sus padres o a sus abuelos y les decía o hay un cambio radical o me voy del país. Entonces me decía esta persona, cuando mi padre y mi abuelo les dije, si no gana mi Claro. ley, me voy, la gente dijo, ostras, yo realmente, ¿qué quiero? Estar con mi familia, aunque el chico igual se equivoca, pero voy a jugármelo y lo voy a votar, porque por lo menos lo voy a tener cerca, ¿no? Luego dentro de 4, 5, 6, 10 años ya veremos, porque con la edad que tengo igual ya ha cambiado todo mucho y ya veremos. Pero por lo menos que llegamos a este punto para que la gente haga una reflexión y las redes nos pueden ayudar a que realmente podamos hacer cambiar la mentalidad de la gente antes de llegar a tocar suelo. Cuesta, pero es que al final a lo mejor es perverso, pero es que es lógico que hasta que no te toca a ti personalmente, si comentas este caso, claro, pues hubo gente que, por ejemplo, pues votó a Milei no porque crea que fuera lo mejor para su país, sino porque era lo mejor porque se me va el nieto o el hijo a vivir fuera, ¿no? Al final, esto es inevitable, que al final cuando una cosa te toca de cerca, pues es cuando pueda empezar a cambiar. Pero sí que a veces parece que hasta que no tocas suelo, pues no, la gente no despierta. Lo que pasa es que, claro, aquí lo estamos empezando a ver. La gente de Argentina, a lo mejor que nos esté viendo, dirá, mira, mira estos pobrecillos, un poco ¿no? Pero aquí estamos viendo que cada vez estamos haciendo que más gente viva del Estado. Entonces, claro, creas una red clientelar que hace que esto se enquiste, ¿eh? Y si tú no tienes un hijo o un nieto que te dice me voy a marchar del país, pues tú seguirás votando a aquel que te da la ayuda de no sé cuántos o el subsidio de no sé qué. Y es el problema que es hacia dónde está yendo España, ¿no? Que cada vez, el otro día leí, es que no sé, no me acuerdo si era en toda España o era en alguna comunidad, que ya había más, creo que era en Aragón, que ya había más gente viviendo del Estado, contando pensionistas, parados y todo eso, Funcionarios. funcionarios, que gente que aporta, ¿no? De Gente que esté en la empresa privada, digamos. exacto, que esté en la empresa privada, ¿no? Claro, esto es que es un problema. Es un problema. Al Sobre final, todo porque no es sostenible. claro, El primer problema es este, ¿no? bueno, no Luego es, hay un tema de mentalidad también. sí, Pero de a momento, ver, no es sostenible hasta cierto punto, porque claro, hablando un poco así, poco técnico, pero van imprimiendo billetes y lo hacen sostenible. O sea que al final, después la inflación pasa lo que pasa, ¿no? Pero
Claro, es un sistema que realmente es insostenible. Aquí en España tenemos un problema con el tema de las pensiones, que es un melón que nadie tiene, nadie quiere abrir, pero que es un sistema que no se aguanta por ningún sitio. Pero como vamos moviendo dinero de una hucha a la otra, imprimiendo dinero y tal, pues va tirando. Claro, tienes ese problema y ese problema cada vez va a ir a más en España, que hay gente viviendo de un subsidio y al final esta gente, lo comentaba antes de empezar la entrevista, ¿no? Que claro, al final, egoístamente, alguien que el gobierno le paga tanto y que a su hijo el gobierno le paga tanto y que no sé qué y que recibe de aquí, recibe de allá dinero público, pues hasta cierto punto ves normal que egoístamente pues siga votando a los mismos, porque son los que te han permitido vivir a cuerpo de rey o vivir sin trabajar o trabajando poco, lo que sea. Ahora, aquí en Cataluña, desde hace años, el partido supuestamente más antisistema, que es la CUP, uno de sus principales caballos de batalla es la renta básica universal, que es una cosa que es insostenible a nivel económico, que es que todo el mundo cobre 800 euros y los menores de edad 400 euros. Esto lo calculas y da mucho más que el presupuesto total del gobierno catalán. O sea, no hace falta saber de La números. pregunta, ¿de dónde sale este dinero para cumplirlo? Esta es la pregunta. El gran comodín de vamos a subir los impuestos a los ricos, que es como un comodín que la izquierda utiliza como si jugaras a un juego de mesa, ¿no? El comodín de que paguen Ahora lo saco. Ahora lo saco, subo impuestos a los ricos, ¿no? Sin contar que después estos ricos, pues hay los más ricos, les da igual todo esto porque tienen ingeniería fiscal suficiente como para que no les afecte. O ya no están aquí. O ya no están aquí, o ya no están aquí directamente. Y después a quien puteas es a esa clase media, que son gente que le ha ido más o menos bien, pero que no es clase alta, y que los vas a putear a ellos también. Todo para que igualmente ni que subas impuestos a los ricos. Es que hablo a números que no son exactamente así, pero el presupuesto del gobierno catalán creo que son 45.000 millones de euros. Y lo de que cada catalán cobre 800 euros y los menores 400 y tal, salía 55.000. O sea, es una cosa que dices, o sea, aunque subas impuestos a no sé quién, es imposible, ¿no? Pues están con ello y claro, la gente, pues claro, tú te dicen, porque además, claro, los medios subvencionados te dicen, no, un 80 y pico por ciento, no sé cuándo, está a favor de esta medida. Coño, es que tú le preguntas a la gente, ¿tú quieres 800 euros sin trabajar? Hostia, pues sí, no puedes. En plan, después que sea sostenible o no, tú te da igual, pero si tú a final de mes pues te pagan 800, pues perfecto, ¿no? Claro, y justifican esto porque la gente está a favor de, claro, la gente, yo también, si quieren ingresarme 800, yo encantado, no voy a decir que no, pero es insostenible, ¿no? Claro, es como el tema de la reducción de horario de trabajo, ¿no? De 40 a 37 y media. Y si dijéramos 25, también la gente, el mayor parte de la gente que es trabajadora diría que sí. Claro, Sí, sí, lógicamente sí. ganaría el sí de trabajar 25 horas ya, pero esto es sostenible económicamente para las empresas actualmente, pues 99,9999 que no. Por lo tanto, ¿qué hacemos? En las últimas elecciones en Cataluña, este partido, la CUP, hizo una propuesta de que ahora la jornada laboral son 45, ¿no? Creo. Pues que fueran a 30 y que el salario medio y el salario mínimo sea 1.600. Y es en plan, ¿pero esto qué es? ¿Una carta a los Reyes Magos de un niño de 7 años? O sea, en plan, y la paz, y que pidan también la paz mundial, en plan, ¿pero cómo? ¿Y por qué 1.600 y no 1.900? ¿O por qué no? O sea, sí, y aparte que nadie ha simulado los costes que conlleva eso, ¿no? Claro. Porque 1.800 limpios para una persona tiene X dinero que tiene que pagar la empresa, pasar de 40 horas a 37 y media... Eso, 40, no 40, 45. ¿no? Que 40 sería lo estándar. A 37 y media tiene otro coste para la empresa importantísimo, pierdes 2 horas y media, sobre todo para las empresas pequeñas, porque las multinacionales 2 horas y media un trabajador lo pueden camuflar, bastante fácil de arreglar. Pero las empresas pequeñas y medianas, 2 horas y media menos, y además le subes el sueldo un 30%, que en costes igual es un 50, un 60. Claro, ¿cuánto tiempo es factible seguir este sistema o este proceso de cambio? Es que sí, la gente que sepa un poco es que es imposible. Si a día de hoy muchísimas empresas no son rentables y están cogidas en pinzas económicamente hablando, si le metemos toda esta carga fiscal, ya es que... Pero no pasa nada porque vamos a subir los impuestos a los ricos y ya está. Y es como el comodín y tal. Y después te dicen eso, no sé, el 80% está a favor de la reducción de la jornada de trabajo. Evidentemente la gente prefiere estar en el sofá de su casa que trabajando. O mucha gente, pero es que claro, es totalmente anumérico lo que proponen. Y realmente tú crees que, un poco volviendo a lo que al principio te preguntaba,
¿realmente tú crees que, dadas las circunstancias actuales de donde estamos y las cartas que hay encima de la mesa, antes que decías el tema del comodín, ¿no? Tenemos las cartas encima de la mesa. ¿Crees que has notado un ataque sistemáticamente hacia tu persona, hacia tu medio de comunicación, a nivel de decir, no queremos que, lo que te decía antes, ¿no? ¿Cuánta gente se da cuenta que hoy en día que no vamos bien en muchas cosas y tenemos que hacer una reflexión? Y vosotros al final sois el altavoz para que mucha gente de lo que te comentaba anteriormente, ¿no? Gente de la población en general se diese cuenta. ¿Has notado un ataque directo? Y si es que sí, ¿nos podrías dar algún ejemplo, aunque no sea con nombre y apellidos, pero decir, nos ha pasado esto, esto y esto, y allí dijimos, uff, ¿dónde estamos? Mira, te voy a poner un ejemplo que es curioso y hasta incluso, a ver, divertido. Cuando me pasó no me hizo gracia porque es realmente lamentable, ¿no? Pero te lo miras en perspectiva y es totalmente surrealista. Una de las cosas que denunciamos en nuestro medio es que el gobierno catalán se gastó el año pasado 24 millones de euros en los llamados proyectos de cooperación al desarrollo. Y en estos proyectos son 70 proyectos diferentes y hay, por ejemplo, torneos de fútbol en Siria, a combatir las violencias digitales en Marruecos, a combatir... Todos son nombres así que parecen hechos por el ChatGPT, ¿eh? Sí, sí, son... hay una que es no sé qué de la palma aceitera de no sé qué de Guatemala, pues, nombres así muy, muy extraños y proyectos que cobran 300.000, 500.000 euros públicos, ¿no? Ah, que son proyectos que después tampoco nos repercuten directamente. Hay un proyecto que es la incubadora mozambiqueña, que es para proteger no sé qué de las mujeres en Mozambique y tal, que yo no dudo que necesiten ayuda, ¿eh? Pero claro, en Cataluña sale que hay miles de catalanes que mueren esperando la ayuda por dependencia, que han pagado todos sus impuestos y que mueren sin que la administración les haya dado su primera paga por la ayuda por dependencia. Hay unas listas de espera en la sanidad acojonantes. La sanidad está totalmente colapsada. Tú vas un día a urgencias y es dramático la de la gente que se acumula allí. Y claro, cuando tienes a gente aquí que paga sus impuestos aquí y que no tiene cubiertas ciertas necesidades que debe cubrir el Estado, como es el caso de la educación o la sanidad y tal, o el tema de la dependencia, y después ves que se gastan 300.000 euros en un proyecto llamado la incubadora mozambiqueña, y dices, hostia, algo falla, ¿no? Y nosotros criticamos esto. Pues un concejal de la CUP, precisamente en Gerona, pues no hace demasiado me dijo, bueno, demagogo, racista de mierda, no sé qué, y dices, pero si en lugar de la incubadora mozambiqueña fuera la incubadora de Oslo, lo criticaría igual, o sea, de racista no tiene nada, pero digo, hostia, aquí hay gente que tiene problemas para que el Estado, que debe cubrir ciertas necesidades, sobre todo sanitarias, no se las cubre. Criticas que se despilfarre dinero en proyectos surrealistas y no, y eres un racista, pero y que al final son ataques que te los puedes tomar más o menos a risa, hostia, no mola nada que te vayan diciendo racista por criticar despilfarro de la administración pública. Que sí, estoy hablando de proyectos de cooperación al desarrollo, pero también puedo hablar del despilfarro que es la televisión pública y aquí, ¿qué me dirás? Racista no, porque todos los trabajadores son blancos o casi todos, ¿no? Es decir, te atacan por denunciar ciertas cosas que no tienen nada que ver con el ataque que después te hacen, ¿no? Y al final han llegado a banalizar tanto conceptos como fascista, extrema derecha, racista, no sé qué, no sé cuántos, que al final te lo tomas un poco a risa, pero es un tema muy serio. O sea, al final, que vayas acusando de fascista o de racista, no sé qué, a alguien solo por denunciar despilfarro de la administración, es que el día que esta gente se encuentre delante a un racista, a un fascista, no sé qué, van a flipar, van a flipar. Pero este es un caso, ¿no? Que por denunciar eso, pues, racista de mierda, dices, hostia, pues que es increíble. Pero sí, la parte de hablar de las cosas que no te hablan los medios subvencionados ha hecho que mucha gente, es increíble la de gente que te habla privado dándote las gracias para hablar de ciertos temas, es una de las cosas que más me ha impresionado, ¿no? Porque hay mucha gente que está como no sola en casa a nivel físico, ¿no? Sino sola en el sentido,
hostia, empezaba a volverme loco pensándome que lo que yo veo no lo ve nadie más porque pongo la tele y no hablan de ello, leo el periódico este y no habla de ello y tal. Y que haya salido alguien como yo, como nosotros en nuestro medio, a explicarlo, pues hay muchísima gente que te dice muchas gracias por hablar de ello, mira, te comento que aquí también hay este problema, no sé qué, o sea, es increíble, pero a su vez también hay gente que como no le interesa que toques ciertos temas, pues va al ataque. Que por cierto, el concejal este de la CUP que criticó esto, busqué y claro, antes de ser concejal trabajaba en el gobierno catalán con cosas de cooperación al desarrollo. Es decir, era gente que O sea, que trabaja. le interesaba que se sigue haciendo, vaya. Exacto, sí, sí, Al sí. final, claro, un poco la sensación que, por lo que me dices, es que nosotros estamos en un punto que jugamos un poco a los Reyes Magos como si fuéramos ricos nosotros, ¿no? A día de hoy, y intentamos arreglar cosas de fuera cuando lo que tenemos en casa hay muchas cosas que no funcionan, ¿no? Y la gente se da cuenta cuando le toca de cerca. Ahora tengo un problema de salud y la sanidad no funciona, ahora tengo mi hijo que no entra al colegio donde yo quiero que entre porque hay otras políticas que se siguen y entonces, ¿no? O podríamos seguir, ¿no? Me he quedado sin trabajo, o etcétera, Sí. etcétera. Y entonces es cuando, claro, entonces me quejo. Pero mientras tanto, mientras todo parece que más o menos vaya bien y a mí no me afecta directamente, estoy de acuerdo. Pero no somos conscientes de que realmente no estamos tan bien como la gente se cree. Porque Sí. la realidad, la sensación de una parte de la población es de sensación de que vamos bien y todo está correcto. Y cuando te toca de cerca dices, uff, igual ahora estamos destinando recursos y esfuerzos en cosas que primero arreglamos lo de casa primero y luego ya veremos qué hacemos. Pero primero tengamos la de gente de casa bien. Si no, si empezamos a tener la cadena que nos va mal en casa, la gente buena de casa se va. Y cuando se Sí, nos va, luego no nos vuelve muchas veces y estamos perdiendo unos recursos humanos brutales, ¿no? Y es lo que medios como tú hacen ver a mucha gente de decir, ¿hacia dónde vamos? ¿Dónde estamos? ¿Y qué quieres tú para tu futuro en tu país, en tu zona o tu familia, ¿no? sí, sí, a mí mucha gente dice, oh, es que siempre eres negativo y das noticias negativas. Y yo a veces pienso, el otro día es que una persona muy cercana me dijo esto, ¿no? Es que siempre hablas de cosas negativas. Y le dije, dime una cosa positiva que pueda yo hablar. Hostia, se quedó así, digo, hostia, pues es verdad, es que claro, al final pues muchas cosas van mal, ¿no? Y alguna cosa pues seguramente era bien, pero básicamente las cosas van mal. Y sí, hablo de estos temas también para que a mí no me gusta decir, hablo de estos temas para que la gente despierte, no sé qué, porque al final cada uno ve la realidad como, o sea, el concejal este que ahora vive de la administración y antes de los proyectos de cooperación al desarrollo, este ya está despierto, lo que pasa es que tiene los intereses que tiene y ya está, ¿no? Y yo al final, pues hablo de ciertos temas porque creo que hay gente que le interesa que se hable de estos temas. Y después, si por el camino hay gente que gracias a estos vídeos que hacemos, estas noticias que hacemos, pues abre los ojos y ve ciertas cosas, pues bienvenido. Pero yo soy de los que no me gusta pasar facturas en plan, mira, ahora este se suma al carro porque le ha pasado esto, ¿no? Sino, hostia, bienvenido, ¿no? Bienvenido que ya está bien que cada vez haya más gente que denuncie ciertas cosas, especialmente en Cataluña, porque ahora la gente de LATAM a lo mejor le queda un poco más lejos, pero la gente del resto de España sí que lo habrá tocado más de cerca. En Cataluña ha habido 10 años que ha habido el llamado procés independentista, que han sido 10 años que no se ha hablado de política de gestión. Todo era que si independencia o si no independencia y estructuras de Estado y no sé qué. Y en esta década ha sido como tabú hablar de temas como la gestión de la inmigración, al modelo educativo, a los recursos en la sanidad. Y claro, mucha gente ha estado como anestesiada. Y digo mucha gente y puedo hablar en primera persona, ¿eh? Porque el debate político durante 10 años en Cataluña ha sido eso, que si la independencia sí o la independencia no. Y se han olvidado muchos temas de gestión y ha hecho que ahora, 10 años después, tengamos una Cataluña totalmente trinchada en sanidad, en educación, en seguridad, en un montón de temas. Y ahora pues cada vez haya más gente que no es que abra los ojos, sino que simplemente diga, hostia, hemos estado viviendo como una especie de sueño de esto del procés y tal, que era un proceso hacia ninguna parte, porque al final el estatus político de Cataluña es el mismo que el de hace 10 años, pero mientras se ha destrozado completamente Cataluña a nivel de gestión, ¿no? Entonces, pues cada vez hay más gente
Que no es que despierte, sino que diga, vale, ya no estoy tan anestesiado por todo el tema del proceso independentista y veo que mm, no es que se haya gestionado mal, es que no se ha gestionado Cataluña en 10 años y ahora pues se están viendo las consecuencias que hace que todo esté mal. ¿Qué te gustaría a ti construir, tanto como Arnau Borràs como en noticias, aparte de la actualidad? ¿Qué te gustaría o qué te pones tú como objetivo? Decir, en los próximos 2, 3, 4, 5 años, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Cuál es tu objetivo, tanto como persona como con el medio? Pues mira, la verdad, te soy sincero, ¿eh? Empezamos con el E-Noticias hace un par de años que lo tenemos y era el típico medio digital, pues sí que hablaba de los temas que no hablan los medios tradicionales, pero simplemente el objetivo era sobrevivir y tener la suficiente publicidad, ya sea de Google o de empresas y lo que sea, para poder hacer mínimamente sostenible el medio, ¿no? Y entonces hace 3 meses empezamos con el proyecto más de Arnau Borràs, yo como director del medio, de hacer vídeos por YouTube, Instagram, bueno, TikTok, todas las redes, ¿no? Y ha sido una cosa que ha ido a, que se ha disparado tanto en tan poco tiempo que ahora mismo no te sabría decir qué objetivos me marco porque estamos viendo hasta dónde está el techo, ¿no? Pero simplemente el hecho de que tú inicies algo, de hablar de ciertos temas y que haya tanto apoyo de la gente, ya te hace seguir y seguir creciendo, sin más, pero ya no creciendo para que haya más suscriptores, sino la satisfacción de que lo que tú estás hablando y lo que tú te está preocupando de la sociedad donde vives, cada vez le preocupa también a más gente, ¿no? Y también lo que te decía antes, mucha gente me dice, o sea, gracias a ti veo que no estoy solo pensando esto, ¿no? Pues, pero un poco al revés es igual, que lo que yo pienso, lo que pensamos los que estamos en Noticias, ¿no? Que lo piense también mucha más gente, ¿no? Y al final una cosa que es muy bonita es, con la ayuda de la gente, ser capaces de plantar cara al sistema y a su prensa subvencionada y crear este contrapunto a todo un sistema como hay en este caso en Cataluña, ¿no? Y ver que eres capaz con la ayuda de la gente de crear este espacio de libertad donde se informa libremente a la gente de los temas que a ellos le importan, ¿no? Es sobre todo esta satisfacción y ver hasta dónde llega esta comunidad. ¿Crees que realmente se conseguirá romper el control mediático actual que tenemos aquí en Cataluña, con lo que tú ahora decías? O sea, que habrá una pata, yo creo que ha venido para quedarse, el tema un poco más independiente, más el medio que no sea puramente subvencionado, pero ¿crees que realmente se conseguirá romper este control mediático que hemos vivido los últimos no sé cuántos años diría, pero yo desde que tengo uso de Sí. razón ha sido así? A ver, yo lo veo complicado porque el sistema antes dejará de invertir en sanidad que en medios de comunicación. Esto es así de duro, pero es así, porque el control del relato es más importante que el hecho de que se te puedan morir no sé cuántos ciudadanos. Y es duro decirlo, pero el sistema es así. Entonces, van a seguir inyectando dinero público en los medios aunque el país se caiga a trozos. Es que esto tristemente es así. Lo que no cuentan, o lo que yo confío que pase, es que, de hecho ya se está viendo, es que la credibilidad de los medios cada vez está más baja, cada vez está más por los suelos. Y ha llegado un punto que ciertos medios publican esto se ve mucho en redes sociales y por eso ves que es un espacio de libertad, ¿no? Un medio publica una noticia, ves los comentarios y todos son ya no insultos, pero que esto no sé qué, que esto no sé cuántos, ¿no? Contradiciendo un poco lo que dicen los medios, ¿no? Y te das cuenta de la pérdida de credibilidad que tienen los medios de comunicación como industria. Entonces, a pesar de que creo que el establishment va a seguir inyectando dinero público hasta el último momento a los medios de comunicación, habrá un momento que la gente ya no solo se informe por esos medios, sino que se informe por otros más libres e independientes, que esto ya Cataluña, y yo seguramente soy el primer ejemplo de ello en Cataluña, pero en Cataluña y en catalán, porque lo hago en catalán subtitulado en castellano, o sea que, no, que en este sentido sí que llegamos a gente, pero en el ecosistema catalán, pues yo sí que seguramente yo he sido el primero, pero en el ecosistema en español, pues
cuánta gente cada vez se informa más por canales como Wall Street Wolverine, como Roberto Vaquero, como el caso de Alvise Pérez, ¿no? Después tú estarás más a favor o más en contra de esa gente, pero el hecho de que un chaval como Alvise Pérez con un canal de Telegram haya llegado a eurodiputado, que lo votaron casi 1 millón de personas, es la muestra de que a pesar de que pongas dinero y dinero y dinero en los medios tradicionales, pues cada vez más aparecen estas setas independientes que hacen que tengan más poder. Y en Estados Unidos también se ve claramente, ¿no? Cuando Donald Trump visita ciertos podcasts que están al margen de los medios tradicionales y son los que repercuten después en tener más apoyos o menos, ¿no? Entonces, sí que habrá cada vez más espacio para contrarrestar el establishment mediático, pero el sistema, ya te digo, vuelvo al principio para cerrarlo un poco, el sistema antes seguirá poniendo dinero en los medios de comunicación que en sanidad o en otros aspectos. Hablabas de Alvise, por ejemplo. ¿Tienes algún periodista, algún medio, al propio Alvise, que tú digas que respetes, aunque no piense como tú, pero que digas, ostras, esto me llama la atención por X motivo? Aunque sea la misma línea o otra línea, da igual, algo que digas, Sí, a ver, puede ser tradicional o actual, ¿eh? O sea, o digamos de la nueva manera de comunicar o de salir, ¿no? Hablabas de Alvise, que es un ejemplo clarísimo que ha sí, sido sí. explosivo, ¿no? Claro, Alvise, por ejemplo, no se le puede considerar periodista, o sea, no lo miro tanto como un tema periodístico porque ha publicado cosas no contrastadas, da mucha opinión y hay, bueno, cosas que de hecho, creo que todavía no ha perdido ningún juicio, pero sí que tiene muchas causas pendientes, pero en todo caso, Alvise no lo considero un periodista, pero sí que es un canal de información que ha conseguido crear una comunidad hasta el punto que le ha permitido obtener 3 eurodiputados en el Parlamento Europeo en las elecciones europeas, ¿no? Entonces, Alvise a nivel profesional no, es que ni me fijo porque es una cosa totalmente diferente, pero sí que como fenómeno es una cosa pues muy curiosa. También es verdad que aquí también entra en juego historias políticas. En el momento que tú haces el salto a la política, como el caso de Alvise Pérez, pues entras en un juego que muchas veces se te escapa. O sea, fue evidente que a Pedro Sánchez le interesó hablar mucho de Alvise porque así Alvise le quitaba votos a Vox. Y al final entras un poco dentro de este juego que ya se escapa un poco del punto comunicativo o del mundillo comunicativo en el que yo estoy. Pero Alvise como fenómeno pues es curioso, un periodista que podríamos considerar bastante del sistema, aunque realmente, o sea, aunque por discurso no lo es, pero por trayectoria sí, que sería Iker Jiménez, ¿no? Iker Jiménez ha trabajado toda la vida en la SER, está ahora en Mediaset, o sea, ha trabajado en medios del sistema puro y duro, pero sí que es verdad que es una voz libre que habla de muchas de las cosas que no se hablan en los medios tradicionales, ¿no? Y él, cuando antes se dedicaba, Iker Jiménez, yo Iker Jiménez lo sigo desde cuando estaba en la radio, desde hace un montón de años, un comunicador que admiro, um, él siempre decía, ¿no? De que él no le daba miedo, pero que era consciente de que había un punto de que hacía como también un poco el papel como, no utilizaba esa expresión, pero como de tonto útil, ¿no? Mira, ya está bien que haya ese loco hablando de este tema, porque sí queda como loco que habla de eso, pero que él decía, yo aprovecho el espacio que me dan para hablar de estos temas, ¿no? Y Iker Jiménez es una persona que, que, que la verdad es que es admirable muchas de las cosas que hace. Comentaba también a Wall Street Wolverine, que Wall Street Wolverine al final tampoco es, yo no lo considero ni Sí, él. más un comunicador, Sí, es que seguramente, ¿no? ni él se lo considera, ¿no? Pero el hecho de tener la capacidad de crear una comunidad y a partir de aquí a generar contenido para que la gente ya no se informe, sino que aprenda cosas y ha conseguido hacer unos podcasts que lo siguen un montón de gente y la mayoría son entrevistas muy interesantes y tal, pues es también muy curioso lo que ha hecho y como fenómeno también es muy interesante. ¿Crees que realmente puede llegar un momento que sufras una censura o una cancelación, tanto a nivel personal como a nivel del medio en el que trabajas? Si vas encaminado hacia tocar cosas que mucha gente de los que mandan no le interesa que se hable. Sí, de hecho, un poco ya
Un poco ya pasa. O sea, yo ahora hay unas elecciones y yo a pesar de que hablo de todos los partidos, yo por seguridad me lo tengo que pensar dos veces a la hora de ir al meeting de según qué partido. Porque puede ser interpretado, aunque yo no lo considere así, como una provocación. Y porque hoy en día hablar de ciertas cosas o ser un periodista independiente para el sistema ya es una provocación en sí. O sea, y entonces, claro, hasta cierto modo ya la sufrimos esta cancelación. Tanto yo como el medio, ¿no? El hecho de que te decía un concejal de Girona, de la CUP, que me decía esto, estamos hablando de una capital de Cataluña, que es un concejal que me está diciendo racista de mierda. O sea, claro, me está poniendo. Y a medios como el Diari Ara que comentaba antes, de los más de 3 millones de euros públicos en un solo año, ha hecho un artículo de poniéndome en la diana encima. Hay otros medios también que me han intentado señalar, ¿no? Porque este es un no sé qué, esto es un no sé cuántos. O sea, ya me está pasando lo que te decía del consejero este que no te entrevisto porque tú eres no sé qué. Ya ha pasado y irá más seguramente porque cuando más incómodas al sistema, pues el sistema más intentará desestabilizarte. Pero ¿sabes con lo que no cuentan? Es que mi crecimiento en redes o en el crecimiento de mi comunidad se basa en que hay mucha gente apoyándome. No depende de ellos y Claro, además es prácticamente diría que imparable, porque empieza ya el efecto bola de nieve y aunque no sí, tengas acceso según qué cosas porque ellos te censuren, al final irás por otro lado y crecerás igual porque la misma gente demanda esto. sí, en el momento que yo deje de hablar de ciertos temas o hable de unos temas de una forma determinada o vaya perdiendo credibilidad o lo que sea, pues mi comunidad se va a deshacer y ya está. O sea, la fuerza que pueda yo tener, que es lo que al sistema le molesta, se puede desvanecer si yo me vendo al sistema para hablar así como un poco ¿no? Entonces, con lo que no cuentan es que por mucho que intenten estigmatizar, hablamos de los casos que hemos hablado anteriormente. A Wall Street Wolverine le puedes decir de todo, pero él tiene una comunidad que ya puedes decir lo que quieras. Y muy fiel, comunidad y fiel. Claro, ¿no? Y entonces por eso atacan, pero claro, el hecho de que los ataques sean infructuosos porque no sirven para nada, porque tú tienes una comunidad fiel, pues hace que se pongan más nerviosos, ataquen más y entras en una especie de bucle que seguramente cuando más te atacan, más gente consigue empatizar contigo, entonces, no sé, ya se lo harán, no es mi problema. Pero yo tengo claro que yo a quien me debo es a la gente que me apoya al día a día, que apoya a mí y a Noticias, ¿no? Y que cada vez son más y yo soy fiel a estos. Y me da igual, por mucho que me ataquen, me molestará más o menos, pero no tienen nada que hacer. No tienen nada que hacer en el sentido de que no pueden hacer nada realmente. Hemos hablado muchas cosas, ya llegamos a la parte final, hemos hablado muchas cosas de la situación actual, de cómo vemos tanto a nivel seguridad como a nivel oportunidades para la gente, hacia dónde vamos a nivel comunicativo, control de muchas cosas, a nivel también incluso social, económico-social, porque mucha gente, comentabas tú antes, mucha gente vive del Estado, entonces cuesta mucho votar una cosa que te pueda ir en contra a ti mismo. Una persona joven que esté empezando, antes hablábamos de que mucha gente se está yendo o por huir o por buscarse un futuro mejor a nivel profesional, que primero era, decías tú, primero mucha gente era porque tienes mejor oportunidades laborales y económicas y ahora hay otra pata que es no me gusta lo que veo aquí y ya no solo por un tema profesional laboral, sino porque igual tengo un futuro mejor, aunque sean las mismas condiciones de la primera parte que hablábamos, pero tengo una mejor calidad de vida en otro sitio, ¿no? Pero tú, ¿qué le dirías a una persona joven o no tan joven que está en una situación pensando parecido a nosotros o lo que estábamos comentando en esta charla? ¿Qué le dirías a una persona joven que está a punto de rendirse? ¿Cómo, vamos a dar un poco de luz en la oscuridad, como dice Sí. aquel, ¿no? A ver, es que aquí es que está a punto de rendirse. Rendirse puede ser irse o Es que puede ser, claro, o sea, rendirse aquí es es donde quería ir, ¿no? veo que no vamos bien, ¿no? Que Claro, esto lo vemos muchos, pero es que a lo mejor rendirse puede parecer, no, me rindo y me voy a Alemania o me voy a Suiza o me voy a lo que decíamos del primer mundo, pero a lo mejor esto no es rendirse, sino que es hacer el último esfuerzo necesario
para poder vivir mejor tú y tu familia, o lo mejor para tus hijos, etcétera, ¿no? Entonces, a lo mejor tirar la toalla es decir, pues hago unas oposiciones y me pongo a funcionario. Vivirás mejor, pero a lo mejor estás tirando la toalla. O sea, el Ya, tema es ya. que, Muy claro, relativo, ¿no? claro, es complejo qué es tirar la toalla y qué no. Entonces, sí que es verdad que ahora, a la realidad que es aquí, muchas veces la mejor salida es hacerte funcionario, es así bueno, sí, es así de triste, la verdad, porque básicamente tengas esta opción. Pero claro, es que hay mucha gente que básicamente se encuentra con esto, o me hago funcionario o me pierdo el primer mundo. Entonces, claro, es complicado, pero hoy en día también en un mundo globalizado, ah, no sé, que piensen que es lo mejor para ellos, pero no tengo claro que lo mejor sea quedarse o que lo mejor sea irse, ¿eh? A lo mejor hay gente que dice, pues prefiero ser funcionario y vivir bien y tal. Lo que está claro es que el sistema, tal y como está montado a día de hoy, no va a pensar en la persona, sino va a tirar hacia dónde va el sistema y la persona tiene que pensar en sí misma de hacia dónde quiero ir y cuál es mi mejor futuro, si hacia un lado o hacia otro, porque el sistema hará lo que tenga que hacer, porque ya lo hemos visto. O sea, El sistema protege al sistema y entonces o sea, yo creo que es el gran problema que ha tenido Occidente las últimas décadas, que ha dejado de pensar en su gente. El establishment ha pensado solo en ellos. Y yo creo y eso va más allá, de derechas o izquierdas. Yo creo que este es un ejemplo, y lo vemos ahora con esos nuevos políticos que tanto critica el establishment. Y Donald Trump sería un ejemplo de ellos, yo creo, ¿eh? Después, más allá de que estés más o menos de acuerdo en ciertas políticas, pero tú ves a Donald Trump y ves a alguien que quiere a los americanos y quiere lo mejor de los americanos. Después estarás de acuerdo con los aranceles o con el no sé qué, con los no sé cuántos. Pero, pero pero, protege a su gente, o lo intenta por lo menos, o exacto, por lo menos lo intenta. exacto. En cambio, tú miras los gobernantes de la Unión Europea, lo que se llaman, ¿no?, los burócratas de Bruselas, von der Leyen y compañía, y los ves unos egoístas que piensan solo en ellos y en proteger a la casta de la que forman parte. Y han dejado abandonado a la gente, ¿no? Otro ejemplo de ello es alguien como Bukele, ¿no? Que después estarás de acuerdo en las prisiones, de no sé qué, no sé cuántos, pero ves que es gente que quiere a su gente. Y esto es el sistema, es lo que en Occidente ha dejado de hacer en muchas ocasiones, que es hacer que prospere la gente. La mejor manera de cuidar el sistema debería ser que la gente que forma parte del sistema viva bien, pero es que en Occidente, especialmente en la Unión Europea, no ha sido así. No ha sido así. Y por eso la gente, o sea, no se trata de que la gente piense para ella y qué es lo mejor para ella. O sea, yo creo que no debemos olvidar que vivimos en comunidad y qué es el mejor para tu gente. Una cosa es que tú pienses siempre lo mejor para ti, ¿no? Pero intentar tampoco no caer en lo que ha hecho el sistema de protegerme solo a mí y el resto me da igual, ¿no? Pero sí que es verdad que piensen en ellos en el sentido de que a lo mejor no es quedarse, es ir a otro sitio. Pues quizás sí. Pero sí. Hablabas de Europa antes, hace un momento, es que me ha gustado mucho porque has sacado el tema de Europa. ¿Y cómo ves Europa a día de hoy? A día de hoy, ¿y cómo lo ves en los próximos 5, 10, 15, 20 años? Es decir, conocemos una Europa desde de los últimos 25 años, ha cambiado muchas cosas. Hemos visto lo que decías a nivel político y tal. ¿Cómo ves Europa a día de hoy y hacia dónde vamos? ¿A dónde crees que va Europa en los próximos 10 años? 5, 10, 15, 20 Sí. años. Un futuro relativamente cercano para la gente de 20, 30, 40 años, que teóricamente, si todo va bien, lo tiene que vivir, ¿no? Sí, a ver, Europa, a ver, no voy a descubrir aquí nada del otro mundo. Europa no pinta nada a nivel geopolítico en el mundo. O sea, lo hemos visto en cualquier conflicto que ha habido, no ha pintado nada. O sea, absolutamente nada. O sea, a lo mejor se creó con unas buenas intenciones, ¿no? Todo eso, la Unión Europea y tal, pero es que no ha servido para nada. Y es un modelo que en el tema de la guerra de Ucrania se ha podido ver que al final quien decide las cosas aquí es entre Rusia, Estados Unidos y algún actor más, y China y tal igual, pero Europa no pinta nada. Entonces, la Europa actual es evidente que tiene los días contados. O sea, o va a acabar de morir o se reinventa. ¿Qué puede pasar? Pues es complicado ver qué puede pasar en 10, 15 años porque el mundo ahora mismo estamos en una época de muchos cambios.
y puede ser que se derrumbe todo más aún. O puede ser que haya un cambio a positivo, ¿no? Así que están empezando a haber ciertos cambios en Europa, ¿no? Que pueden hacer que se cambien un poco las cosas, incluso desde el propio sistema, a lo que decía von der Leyen y compañía, desde el propio sistema ya están haciendo un poco de, bueno, quizás hemos abusado demasiado de la burocracia, de no sé qué, de las regulaciones, por ejemplo, ¿no? O sea que incluso desde el propio sistema han visto que las cosas se han hecho mal. Ahora este mismo establishment está diciendo que yo soy la solución al problema que yo he creado. Entonces, veremos hasta dónde llega. Pero lo que está claro es que en 10-15 años la Europa que conocemos ahora será distinta. O sea, no será como la de ahora. O mejor o peor, pero no será como la de ahora porque no tiene sentido, porque al final es que no pintas absolutamente nada. Aparte hay unos intereses muy contrapuestos entre según qué países, ¿no? En Europa se ve clarísimo. Ahora, en los últimos años, al principio de la Unión Europea igual no pasaba tanto, pero ahora hay unos intereses muy diferentes de un país a otro y hay una tensión a nivel de cuerda que según quién manda le interesa tirar hacia aquí y hacia allí. Hay países que al final vas un poco por inercia donde mandan los otros, ¿no? Y al final ves que las necesidades no son las mismas, ya lo vimos con el Brexit, que en aquel momento la gente, en 2016, no, que la gente no sabe votar, que no se Sí, quieren eso ir, es el porque, comodín ¿no? también. El comodín, ¿no? Cuando cuando se vota una cosa que no interesa, es que la gente no sabe, ¿no? Y Esto es cuando habitual. es muy típico esto también. Y hemos visto en Inglaterra, y he hablado con mucha gente que vivía allí, decías que queríamos cambiar cosas porque vemos que no va bien, y a día de hoy te lo dicen. Estamos pagando consecuencias de cosas que veíamos que en 2013, 14, 12 ya iban mal, ¿no? Y hemos ido hacia esta dinámica que no ha sido correcta y que no ha ido bien. Y hay otros países en Europa, en Centro Europa y tal y cual. Alemania está en recesión económica, están tocando temas y ven Y que lo no que va le bien. queda, o sea, a la situación de Alemania ya veremos, porque al final está en recesión, pero aún puede tocar más, o sea, aún no ha tocado fondo Alemania. Bueno, Mm. veremos, a lo mejor ponen aquí manos a la obra y empiezan a, pero claro, la industria alemana, la industria del automóvil, es evidente que China está, que ya hablo de temas que ya no soy tan, pero Sí. lo ves que la industria alemana está como está. Es una evidencia, sí, al final. Claro, Sin ya, ser experto, ves que van por la derecha, ya te están pasando por la derecha. claro, y si cae la industria automovilística alemania, cae, Es un cae media problema. Europa. O sea, que veremos. Por eso creo que cambios habrá. Igual que ahora, segurísimo que no sea. No es como hace 20 años que podía decir, no, los próximos 20 años Europa más o menos. Bueno, sí tuvimos el Seguirá Brexit, parecido. pero ahora seguro que no. Mejor o peor, pues veremos, veremos, pero un poco de Y esperanza puede haber, ¿eh? Claro que sí. esperemos que sí, Sí. esperemos que sí. A nivel Cataluña, España y Cataluña, o sea, te preguntaba por el tema de Europa, qué futuro le ves, y más concretamente España y lo que es Cataluña, ¿cómo lo ves? ¿Ves mejor, peor los próximos años? Porque aquí la situación no es muy esperanzadora, que digamos, es decir, ostras, pinta bien. Yo, al menos desde el punto de vista de mucha gente, sobre todo a nivel empresario, emprendedor, gente cualificada y tal, lo ven muy negro. ¿Cómo ves Cataluña en los próximos años? A ver, un poco que ya has visto que en Europa no me he mojado demasiado, porque más que nada porque no me gusta hacer predicciones, porque yo al final no soy politólogo, no soy, o sea, no te sabría decir, no me gusta hacer predicciones. Pero sí que es verdad que lo que pasa en Europa llega a Cataluña al cabo de unos años y al resto de España al cabo de unos pocos años más, ¿no? Entonces, si Europa cambian las cosas en cuestión de poco tiempo con ciertas políticas, ¿no? De lo que decíamos, ¿no? Menos regulaciones y tal, pues esto acabará viniendo aquí, en Cataluña, y después seguramente al resto de España. Pero a ver, mira, si quieres que haga un poco de predicción, a Cataluña yo veo que o hay un cambio muy radical o veo difícil que cambien mucho las cosas en un periodo corto de tiempo. Mucha gente ve el Partido Socialista como un mal menor, ¿no? Pues un poco la moderación y la centralidad y tal, y sin hacer demasiadas cosas, pues claro, venimos de donde venimos. Y en España sí que veo que en toda España sí que puede haber más cambios porque el Partido Socialista ha hecho un all-in por Pedro Sánchez y Pedro Sánchez está en las últimas, pero ya no porque no termina la legislatura, es un político que ya está al final de su ciclo político
y se vienen cosas interesantes a nivel de toda España, a nivel político, con qué pasará con el Partido Socialista tras la caída de Pedro Sánchez, qué pasará con el Partido Popular cuando gobierne, porque más tarde o más temprano pues volverá a gobernar, si lo hace solo, si lo hace con el apoyo de los socialistas que tanto han estado criticando, a ver si Vox sube o no del 15% ese que está un poco ahí Claro. anclado, así que yo veo que puede haber más cambios a nivel estructural en toda España que en Cataluña, y después también llegará en Cataluña, porque al final pues no deja de ser una comunidad de España, ¿no? Y también llegarán cambios. Pero la política española será divertido y curioso de ver los próximos años. A ver cómo pinta la cosa, porque al final sí que es verdad que hay cosas que no pintan muy bien. Sí que es verdad lo que decías del ciclo, ¿no? Que el ciclo probablemente está llegando a su fin en según qué puntos. Sí que puede ser que sigamos con la misma dinámica, el que venga intente hacer algo parecido o no, según quien mande, ¿no? Pero bueno, lo importante es que la gente también se dé cuenta, tenga un criterio propio para decir dónde estamos, hacia dónde vamos y qué quiero yo para mí, para mi familia, en un futuro próximo y dentro de unos años, porque está claro que hay muchas cosas que hay que hacer un cambio de Sí, chip y un reset, porque si no, el barco, digamos que no, la deriva no es correcta y el patrón no está funcionando. y que es insostenible. O sea, tal Exacto. como funciona ahora mismo la política, tal como está el panorama ahora político, es insostenible. No puedes depender eternamente de los socios periféricos, esas mayorías que no son mayorías porque realmente son muy, muy débiles. No, cordones sanitarios, que es insostenible, o sea, no puede ser. Entonces habrá cambios y veremos hasta dónde pueden llegar estos cambios, porque al final, lo que decía, el sistema siempre se protege al mismo y a veces cuesta un poco, pero yo creo que estará entretenida la cosa los próximos años. Muy bien, Arnau, pues la verdad es que súper contentos de haberte tenido con Ha sido un nosotros. placer. Para que la gente que le haya gustado lo que hacéis, lo que haces, que puedan apoyarte, es decir, vamos a unirnos a la causa, a intentar dar esta voz a lo que a día de hoy, si no eres condicionado por, no podemos seguir, ¿no? ¿Dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir, dónde te pueden apoyar? Cuéntanos mejor tú que yo, que te voy a presentar, pero lo harás mejor tú. Y que la gente, ¿dónde te puede ver? A ver, nosotros estamos en todas las redes sociales, o sea, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, WhatsApp, Telegram, o sea, un poco en todos los sitios. Sí que es verdad que nosotros estamos intentando ah, crear la comunidad, estamos creando la comunidad a partir de Patreon, que ahí pues permite tener unas suscripciones y tener bueno, unas recompensas y tal para ayudar a crecer el proyecto. Después, los vídeos, el contenido más interesante o más extenso que hago es en YouTube. Ahí, como decía antes, los vídeos están en catalán, pero están subtitulados en español, o sea que al final son aptos para una amplia comunidad. Y la gente pues se puede sumar a la comunidad con la suscripción o, si, bueno, también donaciones puntuales por Bizum y tal, bueno, lo habitual. Y si no, también simplemente consumir el contenido y al final lo que nos ayuda más es el boca a oreja, ¿no? Por mucho que hable leído temas de Cataluña, pues mira, los proyectos de cooperación, antes que comentaba lo de los proyectos de cooperación, ¿no? De los 24 millones de euros, al final es muy parecido no me saldrá al estamento esto que hay en Estados Unidos, que también era un poco, Estados Unidos lo tenía también, y también Elon Musk pues lo empezó Recordar. a recortar, ¿no? Entonces que al final es ver un poco la realidad en Cataluña y las similitudes que hay en diferentes sitios, y al final compartir el contenido entre amigos, familiares. Mira lo que pasa en Cataluña, familiares que tenga cerca, ¿no? Pues eso, quien quiera aportar económicamente, y si no, pues compartir los contenidos y hablar de esta gente que a mí nunca me hará una entrevista a la televisión pública catalana, ¿no? Pues que en la cena familiar, pues mira, hostia, este catalán que no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Pues esto nos ayuda un montón. Pues muy bien, pues buscar a Arnau Burras en YouTube, en Instagram, en redes también estás, en Arnau Bor, ya lo encontráis fácil, ya veréis. Bueno, muchas gracias por haber venido con nosotros. A Hoy vosotros. seguramente no hemos hablado de lo que es políticamente correcto, pero seguramente es la realidad que vivimos. La gente que estamos a nivel social en Cataluña, en España, en Europa incluso, que hemos hablado de varios temas.
la realidad es la que es, nos guste o no, y al final depende un poco de todos de intentar ayudar o un granito de arena para intentar hacer, por lo menos que la gente escuche, que valore y que sepa dónde estamos, hacia dónde podemos ir y ya no lo que decías antes de no despertarse, igual ya están despiertos, pero no son conscientes de lo que hay, ¿no? Y un poco vuestra labor es que la gente llegue, pueda tener su opinión, su criterio y luego Exacto, decida. Pero por lo menos que tengan la otra parte, decir, aquí tienes un montón de medios que te dan una información y aquí nosotros te damos otra, y igual te gusta más y ves que es más real que la primera que habías visto en los últimos años, ¿no? Exacto, sí. Al Final sería un poco eso. Y nada, un placer estar aquí, hablar un poco de todo y sobre todo esos temas políticamente incorrectos, que muchas veces se ha puesto esta etiqueta de políticamente incorrectos, pero al final es, es que hablas con familiares, con amigos en la cola del supermercado y tal, y es muchos temas de los que habla realmente la gente y le preocupan a la gente, ¿no? Y se han vuelto como políticamente incorrectos, pues que es la realidad de la gente al final y no deberían ser políticamente incorrectos, sino que se deberían tratar como cualquier tema de forma adulta y ya está, para buscar de solucionar los problemas que tenemos como sociedad. Muy bien. Gracias, Arnau, ¿eh? Un placer y a ver si vuelves otro día por aquí. Un placer, muchas gracias. Gracias.